Dios te bendiga, Dios te guarde. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, que Pablo y Bernabé, discípulos de Dios, se encuentran en Antioquia. Y dice que estando en la sinagoga, después de haber leído a los profetas, los principales de la sinagoga le dicen que si ellos tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, y ellos proceden a hablar. Ellos dicen: nuestros padres fueron elegidos por el Dios de Israel, fueron escogidos. Y a pesar de ser extranjeros en Egipto, Dios levanta su mano, levanta su brazo y los saca de Egipto. Ahí es que conocemos que Dios utiliza a Moisés para liberar al pueblo de la opresión que vivía en Egipto porque eran esclavos. Luego dicen, durante 40 años lo soportó en el desierto. Dios estuvo con el pueblo de Israel, dándole las provisiones durante 40 años y perdonándolos una y otra vez. Venciendo 7 naciones cananeas, destruyéndola, le entrega su territorio al pueblo de Israel. Luego dicen, por 450 años a ese pueblo le da jueces para que dirijan al pueblo, para que lideren el pueblo. Pero aunque se le estaba dando jueces, hubo un momento donde el pueblo pide un rey. Y Dios dice, bueno, quieren rey, ok. Y les da al rey Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Y Saúl reina 40 años. Luego Saúl es desechado. Y por Saúl eligen a David como sucesor. Y Dios mismo da el testimonio de que elige a David, quien tiene el corazón conforme al de él. Luego de la descendencia de David viene nuestro Señor Jesucristo. Era de la descendencia de David. Viene nuestro Señor Jesucristo, predicando el evangelio, haciendo milagros, proezas, sanidades, todo lo que tiene que ver con el reino. Pero como estaba escrito, ya profetizado, iba a ser rechazado, fue entregado a Pilato. Y para que se cumpliera todo lo que habían dicho los profetas, puesto en el madero, ya muerto, fue sepultado. Dice luego que fue levantado de entre los muertos y que se le presentó a sus discípulos y los que lo seguían de manera más cercana. Se les presenta a esos que subieron de Galilea con él a Israel. Se les presenta. Y ahí entonces ya Pablo y Bernabé vuelven sí y dice, y ahí estamos nosotros, sus discípulos, los que fueron testigos porque estuvieron con él, y los que ya después, como quien dice que ya él no estaba, aún así Dios mismo trató con nosotros, porque Dios se le presenta a Saulo y lo convierte en Pablo. Saulo perseguía a la iglesia, pero Dios se le presenta y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Dios trata con él y Saulo se convierte en Pablo, y es usado por Dios de una manera tan poderosa, a pesar de que Pablo físicamente no caminó con Jesús, que los estudiosos de la Biblia dicen que más de la mitad de los libros posiblemente los escribió Pablo. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esta palabra? El Señor ministraba mi corazón cuando yo leí esto, que el Dios de Israel, desde los principios de este mundo, desde la creación, desde Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, José y sus 11 hermanos, David, desde siempre y hasta ahora, ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. No te canses de predicar el evangelio. Para predicar el evangelio, para hablar de Jesús, lo único que tú tienes que tener es esto: una Biblia, la palabra de Dios mismo, la palabra viva, la palabra que cada vez que tú la lees toma vida, donde el Espíritu Santo te habla a través de ella y te enseña a estudiarla y analizarla para que tú la puedas compartir con los demás.
Tú no necesitas un título, no necesitas ser. Es bueno que lo seas, si Dios en algún momento te lo entrega, pero para hablar de la palabra de Dios, tú no necesitas ser un pastor, una pastora, un profeta, un maestro, un gran hombre o una gran mujer de Dios. Dios empieza desde abajo procesándote, puliéndote para prepararte. Y cuando tú empiezas, el único título que tú tienes es que el Espíritu Santo está contigo. Tú no tienes título humano. Si el Espíritu Santo está tratando contigo y te está mandando a hablar de su palabra, tú sientes ese sentir. Hazlo. Predica la palabra. Siempre que lo hagas con tu corazón, siempre que seas honesto, siempre que quieras convertirte en una nueva criatura, irte transformando poco a poco, hazlo. Predica el Evangelio. Habla de Jesús. Habla de que hay otra vida después de esta, de que Dios es real y de que si tú decides dejar el mundo por Él y vivir conforme a su palabra y conforme a los mandamientos, conforme a la ética, conforme a la moral, conforme a lo bueno, ese Dios que estuvo con ese pueblo desde el principio estará y seguirá estando contigo para siempre. Sigue adelante y no te rindas. Habrán levantamientos, habrán situaciones, te señalarán. Habrán personas que no van a creer en tu cambio. Habrán personas que de la noche a la mañana van a querer que tú seas perfecto o perfecta. Si fuéramos perfectos, fuéramos santos y no estuviéramos en esta tierra, estuviéramos en el cielo. Si estamos en esta tierra es porque no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, Dios no tendría que tratar con todos y cada uno de nosotros. Y el único que tiene derecho a juzgar y a señalar es Dios a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo que trata con todos y cada uno de nosotros. Dios no es religión, Dios es amor. Dios no señala, Dios corrige, pero corrige para construir. Corrige para restaurar. Sigue adelante y sigue confiando, porque el que te llamó es más grande. Y si Él verdaderamente te llamó, Él te va a seguir respaldando. Dios te bendiga y Dios te guarde.